Hola, mi nombre es Ana de la Colina y soy estudiante de la Universidad Señor de Zipán. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que las finanzas existen desde hace miles de años y que han ido evolucionando junto con la historia de la humanidad? Justamente de eso vamos a ver en este video. Cómo las finanzas se han ido adaptando a las necesidades económicas, sociales y tecnológicas de cada época y por qué entender esta evolución nos ayuda a comprender el sistema financiero de forma actual. Cuando hablamos de finanzas, solemos pensar en bancos, créditos o inversiones modernas, pero en realidad las finanzas han acompañado a la humanidad desde que aparecieron las primeras civilizaciones. A lo largo de la historia, el sistema financiero ha ido cambiando según las necesidades de esta época, desde el simple intercambio de monedas metálicas hasta la digitalización y el uso de criptomonedas como lo conocemos hoy en día. Lo interesante es que cada avance no surge de la nada, sino como respuesta a un contexto social, por ejemplo, políticos, económicos, ya sean guerras, comercios, globalización, crisis y hasta la propia tecnología han sido los motores que transforman la forma en la que el día de hoy entendemos y gestionamos nuestro dinero. Por lo que entender esta evolución nos permite ver por qué hoy dependemos tanto de los mercados, la banca y las herramientas financieras digitales. Para entenderlo mejor vamos a verlo en una línea de tiempo. Empecemos de manera internacional. Lo primero que vamos a ver es la edad antigua, desde los 3000 años antes de Cristo hasta los 500 después de este. En esta etapa aparece lo más básico, la moneda metálica como medio de intercambio en civilizaciones como la Mesopotamia, Grecia y Roma. Pero también surge algo que ya se parece a las finanzas modernas, los primeros préstamos con intereses. Incluso existieron instituciones como los templarios que funcionaban como una especie de banco, es decir, ofrecían custodia y créditos a largo plazo. Continuamos con la Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XV. En Europa, con el auge del comercio, el crédito empieza a expandirse y surgen casas de banca en Italia, como las de los Medici, que no solo financiaban negocios, sino que también apoyaban a reinos y estados. Aquí aparecen las letras de cambio, que era una herramienta clave porque permitía mover dinero de un lugar a otro sin necesidad de transportar monedas, lo cual facilitó el comercio internacional. Seguimos con la Edad Moderna, desde los siglos XVI hasta el XVIII. En este periodo se institucionaliza aún más el sistema financiero, ya que en 1602 nace la Bolsa de Ámsterdam, considerada la primera en el mundo, y hacia los 1964 se funda el Banco de Inglaterra, que marca el inicio de los bancos centrales. A la par, el comercio colonial genera grandes movimientos de capital y financiamiento de expediciones marítimas. Así se empieza a ver cómo las finanzas impulsan a la expansión global. Seguimos por el siglo XIX. El sistema bancario acá ya se consolida a nivel internacional. Surge el patrón oro, que daba confianza porque respaldaba las monedas en reservas de oro. También aparecen los primeros seguros y muchas instituciones que reconocemos como las bases del sistema. Se trata de una época en la que la confianza y la estabilidad del dinero se vuelven esenciales para sostener el crecimiento industrial y comercial. Por otro lado, seguimos por el siglo XX. Este siglo estuvo marcado por cambios radicales. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Acuerdo de Bretton Woods en 1944 coloca el dólar como la moneda de referencia a nivel mundial. Luego, en los años 70-80, se acelera la globalización financiera, pero también surgen grandes crisis como la de México en 1994, la de Asia en 1997 y las crisis subprime en 2008. Todo esto muestra cómo la independencia económica global puede generar estabilidad, pero también vulnerabilidad. Por último tenemos el siglo XXI. Finalmente entramos en la era digital como la conocemos. La banca electrónica, el fintech, las criptomonedas y pagos móviles transforman la relación de las personas con las finanzas. La regularización internacional se hace más estrictas, con acuerdos como Basilia I, II y III, buscando evitar crisis como las del siglo pasado. Y un punto clave es que la inclusión financiera, es decir, que cada vez más personas
tienen acceso a servicios financieros a través de herramientas digitales como son las billeteras electrónicas o el Apple Pay. Entonces, para concluir con esta parte, lo que vemos en esta línea de tiempo internacional es que las finanzas no son estáticas, sino es un sistema que está en constante evolución y movimiento, que se va adaptando con las distintas necesidades del ser humano, ya que cada etapa refleja la forma en que la humanidad resolvió sus necesidades económicas, desde mover mercancía a otros reinos hasta sostener un sistema global basado en confianza y tecnología. Hoy estamos en un punto donde la innovación financiera avanza a la par que los cambios tecnológicos y eso nos plantea tanto oportunidades como desafíos en la forma en la que manejamos y entendemos nuestro dinero. Buen día, mi nombre es Sofía Alexandra Pavanello Iglesias y también soy estudiante de la USS. Continuando con lo que dijo mi compañera, es verdad que cuando hablamos de finanzas en Perú, todavía no lo podemos ver de manera independiente porque nuestra economía depende de lo que pasa en el mundo. Dependemos en gran medida de lo que ocurra en países como potencias mundiales, como lo son Estados Unidos y Europa, ya que ellos son los que manejan las principales monedas de intercambio internacional, que son el euro y el dólar. Y sus decisiones sobre tasas de intereses o liquidez influyen directamente en el costo de crédito y en la entrada de capitales a nuestro país. Además, son mercados clave para nuestras exportaciones y en grandes inversionistas en sectores estratégicos como lo son la minería, etc. Por eso, entender nuestra relación con las finanzas internacionales es fundamental para comprender cómo hemos llegado hasta el punto en el que nos encontramos. Datos, nos vamos a fijar netamente en lo que es la evolución de las finanzas en Perú, ya que se puede ver que ha pasado por muchas transformaciones muy marcadas. Todo empezó en el virreinato entre el siglo XVI y XVIII, donde solamente se usaban monedas coloniales como los reales de plata o los pesos, y existían las primeras cajas de depósitos y préstamos manejados por la iglesia y los comerciantes. En el siglo XIX aparecen los primeros bancos privados, como el Banco de la Nación en 1822 y el Banco del Perú en 1863, además de la emisión del papel moneda en los gobiernos republicanos. Sin embargo, esta etapa también estuvo marcada por la crisis que dejó la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884. Ya en el siglo XX, un hito fundamental fue la fundación del Banco Central de Reserva en 1922, que dio mayor control a la política monetaria, y luego, en el gobierno de Velasco, entre 1968 y 1975, se impulsaron reformas financieras de corte estatista. Más adelante, en los años 80, trajeron una de las peores crisis de nuestra historia, la hiperinflación. Que destruyó la confianza en el sistema financiero. A partir de los años 90, con las reformas económicas y la liberación financiera, ingresaron bancos extranjeros y se recuperó la estabilidad económica. Finalmente, en el siglo XXI, el sistema financiero peruano se ha caracterizado por la estabilidad macroeconómica, la expansión del microcrédito y el impulso de las microfinanzas con instituciones como Mi Banco. Además, la digitalización ha revolucionado la forma en que se maneja el dinero, con las billeteras electrónicas como Yape o Plin. Hoy el reto más grande es la inclusión financiera, llegar a esa gran parte de la población que aún sigue dependiendo del efectivo. En conclusión, podemos decir que las finanzas en el Perú han pasado de un sistema de dependencia y vulnerabilidad entre los siglos XVI y XVIII a una integración más sólida en el siglo XXI. El desafío está en seguir ganando confianza internacional y, al mismo tiempo, garantizar que todos los peruanos tengan acceso a los beneficios del sistema financiero. Para poder hacer este análisis, debemos conocer los factores que desatan esta dependencia económica. Sabemos que los precios internacionales de los principales commodities, como el cobre y el oro, son determinantes, porque gran parte de la economía depende de las exportaciones. Otro factor clave es la calificación del riesgo país, ya que mide la confianza que los inversionistas extranjeros tienen en nosotros, pero lo que en realidad afecta directamente es la estabilidad política, ya que garantiza seguridad y confianza y no podemos dejar pasar las tendencias globales, como la transición energética y las crisis climáticas, que marcan hacia dónde está dirigido el nuevo capital en el mundo.